sin temor a que se te persiga, dar gracias a Dios. Cada vez que hay tiempo de alabar al Señor, gracias a Dios. ¿No es así? Vamos a abrir este tiempo en una oración agradeciéndole al Señor por el tiempo que vamos a tener. Y les invito a que inclinemos nuestra cabeza y demos gracias. Padre, gracias te damos a ti, Señor. Te honramos, bendecimos quien tú eres, lo que has hecho y lo que harás. Gracias por siempre, siempre tendernos la mano. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro campeón. Te damos gracias porque en la cruz venció, en la cruz fue puesto, fue burlado, pero Él venció con poder al salir de esa tumba, al salir de ahí sin un rasguño, sin ningún golpe. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, no queremos olvidar la cruz, no queremos olvidar a Jesucristo. Y Señor, a través de este tiempo que vamos a tener, te venimos a honrar. Oh Padre, estas alabanzas son para ti. En el nombre de Cristo, amén. Quisiera saber quiénes vienen lo más lejos. ¿Ok? Entonces, no sé quién viene lo más lejos en cuanto a millas o a kilómetros, pero sé que algunos vienen de aquí cerquita y otros vienen de Los Ángeles y demás para allá. Es más, ¿quién es la persona que viene de aquí que está más cerquita? A ver, sé que alguien de aquí está bien cerquitita, no, pero no está aquí, todavía está acá por ahí, cruzando la calle. Hay una hermana que aquí cruzando la calle y llegó así. ¡Ay! ¿Quién viene de más lejos? No sé, tenemos hermanos que vienen de Glendale. ¿Quién viene de Glendale? Bienvenidos. También tenemos hermanos de Westminster. No sé, siempre se me fue Minster. Muy bienvenidos. Representando a Shadow Mountain, acá está Ramón, por aquí andaba. Ahí anda. No es un hermano, no es alguien que está ahí de Rosado, le viene de visita. También queremos dar la bienvenida a los que son del siglo XXI. ¿De dónde viene, hermano? Rosarito. ¿Cuántos kilómetros son de Rosarito para acá? Pues señoras, ¿qué tal? A ver, acá de Glendale, Westminster, más o menos igual, ¿lo saben? Nomás échenle un poquito a ver qué. ¿O cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo llegaron? ¿Una hora? 2 horas. 2 horas. Hora y media. Pues de hora y media, allá 2 horas. También tenemos a nuestros hermanos que vienen de acá, del Pueblo Mágico. ¿Alguien sabe cuál es el Pueblo Mágico? Tecate. Ahí va, todavía no llego ahí. Vienen de Tecate, le llaman Pueblo Mágico, a veces es Pueblo Fantasma, pero bien mágico, bien bonito ahí el centro. Les damos la bienvenida. Vienen a apoyarnos y ministrar un poco de la alabanza y damos la gloria y la alabanza al Señor por la vida de estos hermanos. También tenemos a hermanos de Avenida 54. Entonces tenemos aquí al hermano Seven y acá su hijo Seven Junior, y luego ahí está el chiquitito que también es Seven Junior the third, ¿verdad? También Grace Bible Church, pero ya está. Y de Redeem Church, por acá está. Le damos la bienvenida. Y luego, desde el que viene más lejos, es un misionero que el Señor ha levantado, él y su esposa, y damos gracias por la vida, ministerio y testimonio de nuestro hermano y su esposa Génesis, hermano Christopher Marex. Aquí está, vamos a tener un tiempo, un manjar en la palabra del Señor. Les quiero decir esto: hagan sus preguntas en un cuaderno. Todo lo que van escuchando a Martín Lutero y el calabozo de la Santa Inquisición, y el segundo bloque y el tercero, más bien hasta el segundo, hagan unas preguntas
Francisco, al hermano Carlos Hurtado, que él no lo van a perder de vista, es el Saúl de la iglesia. Y Francisco parece su hijo, pero también de algo. Ahí está el hermano José Luis. Pásenos las preguntas, porque va a haber un tiempo de Q&A, de preguntas y respuestas en los temas relacionados. Cualquier tema que quieran abordar, el hermano va a estar dispuesto a hablar de eso. Entonces aquí vamos a tener un tiempo. Hagan sus preguntas, pásenlas, y aquí vamos a tener ese tiempo. Hermanos, ¿están felices? ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Quiero hacer esta pequeña dinámica y quiero que me acompañen rápidamente a hacer eso, ¿ok? Levanten las manos todas las mujeres. ¿Y los hombres? A ver ahora los hombres. Bueno, porque levantaron las dos los hombres. Por ahí dicen que en la palabra del Señor se ven las mujeres bien dedicadas, entregadas. No les importa el qué dirán, pero ahí están, siempre, ¿verdad? Amén. Y los hombres siempre están ahí enfrente, pero en el momento de la presión se esconden. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tener un tiempo así a capela que vamos a hacer. Los hombres me van a acompañar y van a decir aleluya, aleluya, aleluya. Y las mujeres van a responder gloria a Dios. Y los hombres aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo levanto esta mano son las mujeres y los hombres, ¿ok? Entonces voy a decir, hombre, aleluya, 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 aleluya. Fuerte, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hombres, mujeres, fuerte. Gloria a Dios. ¿Otra vez mujeres? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Todos. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, esa es la prueba. Ahora lo vamos a hacer ahora sí todos, hermanas. Ahora sí nos está quedando un poquito mal porque en las casas bien que se oyen hasta 2 cuadras, en las calles aquí se oye por todos lados. Y ¿qué es? Que llegaste tarde. Vamos así a pecho abierto y demuestra a tu esposo, y los esposos vamos a demostrar que podemos cantarle al Señor sin vergüenza, ¿ok? Y vamos a cantar una vez más aleluya, aleluya, gloria a Dios, y vamos a concluir con este tiempo. Hombres, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Hombres, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Otra vez. Gloria a Dios. Aleluya, Gloria a Dios. aleluya, Gloria a Dios. aleluya, gloria a Dios. Amén. Pues los sentimos, hermanos, la verdad, no comieron café, ni panecito, ni plátano, ni nada. Y hermanos, de verdad que me sorprendieron. Pensé que las hermanas iban a opacar, pero ¿saben qué? Es bueno que nuestro corazón esté dispuesto siempre a dar gloria a Dios y alabarle y ensalzar su nombre. Dice el Salmo 150, alaba a Dios en su santuario. ¿Estamos en el santuario? Sí. No es por el edificio, miren qué bonito, parece un arca de Noé volteada. Qué bonito, está precioso. Pero el santuario es aquí, estamos nosotros. Quizá hemos estado en el estacionamiento y ese es nuestro lugar de reunión. Ahí es el santuario. Dice que la alabemos en el santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alábale con bocina. Pausa, no se refiere a estas bocinas. No, en ese tiempo no había bocinas, eran bocinas. Alábele con bocina, alábele con salterio y arpa, alábele con pandero y danza, alábele con cuerdas y flautas, alábele con címbalos resonantes, alábele con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios, al Señor. Hermano, respiras, démosle gracias a Dios. Y vamos a tener este hermoso canto de alabanza. Te invito a que glorifiques al Señor. Vamos a estar poniendo la letra, trata de seguirla. Si sientes que te atoras, cierra los ojos y alaba al Señor con estas alabanzas. Amén. Amén. Así puestos de pie, vamos a seguir.
Solo el pueblo
gozo por la eternidad. Sé que pronto ya estaré con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Veo aquí que la presencia del Señor por el medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más ven conmigo, se vive en la libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia vemos siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor por el medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Así viviré, la recompensa me abrazará. Mi Salvador, ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. No acuerdes solo
¿Me acompañan por favor al libro de Mateo, capítulo 14? Ven, 24. No soy muy formal, pero tengo que decir quién soy. No hay necesidad. Si algo, de verdad, empezamos ahí, pienso que empezamos ahí. Yo aquí estoy con permiso, ¿no? Estoy con permiso, entonces, por favor. Conocen bien la historia, atemorizados, ahí en el mar, la barca se movía, se batía, llegaron hasta un punto de tener tanto miedo que gritaban, estos hombres pescadores, gritando de miedo. Y viene nuestro Señor caminando sobre el mar. Un fantasma, aún de esa manera. Y le dice, en el 28 dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú. ¿Cómo están ustedes ahorita? Si eres tú. ¿Cómo estás ahorita en tu corazón? El 29 dice, y él le dijo, ven. ¿Oyeron esta mañana ustedes esto? Ven. Vamos a cumplir con los de la ley, vamos acá, vamos allá. O el Señor les dijo, ven. Espero que eso sea, hermanos. Y en cualquier momento nosotros nos podemos poner delante del Señor y decir, me apresuro a llegar como María a tus pies, porque ahí es donde yo quiero estar. Le digo a Jackie, ¿por qué estás nervioso? Me dice Jackie. Ahorita la paso aquí enfrente y comienza a sudar. Le digo, no me gusta hacer anuncios, porque casi estoy como actuando. Y dice, no estás actuando, pero te estás diciendo una verdad. De todos modos, la formalidad. Carlos, tú eres el anciano.
usted la corbata. Hermanos, yo soy igual que ustedes, con los mismos pesares y temores y preocupaciones, y sí, me veo bien. La manera mejor de introducir a Christopher Maddox, y muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros, y a ustedes también, es una gran bendición. Cuando les dijo que si su pueblo estaba dispuesto a humillarse, ¿correcto? ¿Verdad? Y arrepentirse, ¿verdad? Que ellos abrirían las ventanas del cielo, ¿verdad? Hermanos, cuando haya lluvia, corran, porque aquí va a llover. Que abrimos las ventanas del cielo y va a llover sobre nosotros. Pero la mejor manera de introducir a este varón es con sus propias palabras. ¿Qué voy a yo hacer? ¿Un trasfondo y conocer todo lo de este varón? No. Que lo hagan los del mundo. Que él se introduzca solo. ¿Ok? Lo acabo de acabar. Buenísimo. Ya le pedí a Christopher que lo traduzca. Dice que se está traduciendo para los pochos. Pero dice así. Dice así. El contexto lo van a agarrar. No les tengo que leer todo el capítulo. Vemos el efecto de la ley de Moisés en la vida de Lutero. Entendemos eso nosotros, ¿cierto? No de Lutero, pero la ley. Pues la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Gálatas 3:24. El primer paso en entender el valor infinito de Cristo y la gracia es entender la gravedad y oscuridad de nuestro pecado. El primer paso en entender el valor infinito de Cristo y la gracia es entender la gravedad y oscuridad de nuestro pecado. El autor ya te atrapó. En ese párrafo ya te tiene atrapado, no te dio salida. Te presentó el autor la ley. Y desde el momento que leíste la ley, quedas capturado. Es lo que hizo el autor. Le vamos a dar crédito a él. Dice ahí claramente Gálatas. Y va a terminar con otro versículo. Pero lo que hizo el autor es decir, lo atrapo aquí y le doy salida acá. Continúa y dice, hasta que no entendamos que cada pensamiento, actitud y obra que no encaja enteramente con la perfección es pecado. Pensamiento, actitud, obra. Nunca podremos apreciar la grandeza del sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros. Imagínense eso, hermano. No que te estés tú latigando como Lutero, pero que lleguemos a esa profundidad, que la palabra misma nos revela lo que el pecado hace a nuestras vidas y cómo nos separa tanto de Él. Ya nos va el autor a sacarnos de esa posición, que no hay salida, pero la da. Si el pecado es una deuda, entonces es una deuda infinita. Y por eso el precio debe de ser pagado por uno que puede dar algo de infinito valor. ¿No sienten el alivio? ¿No están sintiendo el alivio en lo que nos encamina ahí hacia afuera de donde la ley nos pone? El autor te está encaminando hacia afuera de la situación en la que estabas. Y a veces posiblemente te encuentras ahí, que estás en la barca y que solamente ves las olas. Si el pecado es una deuda, entonces es una deuda infinita y por eso el precio debe de ser pagado por uno que puede dar algo de infinito valor. Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén.
Es una bendición que Christopher y su esposa Genesis esté con nosotros por una cosa muy importante. Primero que todo, este varón está grabado y declarado como hermano libre. Que no se raje. Él lo dijo la semana pasada aquí. Yo soy hermano libre. No es por orgullo los hermanos libres, pero hermanos, tenemos una tradición de conocer la palabra de Dios. Y para mí el gusto que cuando yo estaba leyendo los libros de Christopher, como tenía acceso al autor, le podía estar texteando. Se la pasa a este varón, página por página, dándole el evangelio. Tiene por costumbre Christopher Maddox, les cantaba a mis niños. Christopher Robin. Ahí le más cuentas a YouTube. Ok. Tiene por costumbre este varón darnos el evangelio. Es un libro evangelista. Es un libro que ustedes pueden regalar y se aseguran que él va a dar el evangelio. Bueno, es un gozo, un placer que están con nosotros, de verdad. Para mí es una bendición verlo. Gracias, el Rosarito. Cuando uno organiza estas cosas, ¿verdad? Y apuntas ahí que viene una iglesia de Tecate a tocar. Esto no se puede planificar. Esto que experimentamos no lo puede hacer uno. Llega el Espíritu Santo con ellos y con nosotros y se da un momento, momentáneamente se abre el cielo y experimentamos lo que experimentan allá. ¿Cierto o no cierto? Gracias. Amén. Gracias. Eso no se planea y eso no se prepara. ¿Por qué? Porque queda allá gran tesoro. Pero, de verdad, de la manera más formal, yo, Carlos Hurtado y José Luis Barroso y los ancianos de Label, aquí, Iglesia Bíblica Beth, le damos la bienvenida a Christopher Maddox. ¿Le van a pagar aquí, varones, o lo quito? Lo van a pagar. Ok, buenos días, ¿cómo están? Bien. Seguimos 2 minutos en la mañana todavía, aprovechando. Y bueno, qué gusto la verdad estar aquí en San Diego con ustedes. Qué lindo clima que ustedes tienen por acá. La verdad, fuimos recién también al zoológico, la pasamos súper bien. Y bueno, mi esposa es Génesis, me llevé la lotería, la suerte, todo lo que viene en el mundo, pero para el cristiano siempre digo la gran bendición de una gran esposa que me acompaña y me ayuda en todo lo que hacemos, también ella en el ministerio, y somos misioneros en Bolivia. Yo nací ahí, por eso tengo cara de gringo, corazón latino. No se confundan, hermano. A veces comienzo hablando con mi acento gringo, pero dije, ya muchos me conocen, mejor no puedo salir con esa esta vez. Pero no, soy latino, me siento latino, claro, no al 100%, hay cosas que todavía tengo de raro, ni encajo ni aquí ni allá, pero la verdad, amamos a los latinos, tenemos una gran necesidad y un gran potencial, hermanos. Con mi esposa y yo hemos tenido el privilegio del Señor a ir a muchos lugares, varios países. Hace muy poco estábamos en República Dominicana, en unas conferencias en Santo Domingo, muy lindo, por cierto, toda la zona bonita. Y un hermano me dijo, quizás conozcan también un hombre que viaja bastante, Miguel Marcos, me dijo, la iglesia latina tiene todo el potencial del mundo. Dice, está a la cúspide de ser el que manda misioneros y crea iglesias y hace cosas enormes, pero nos falta algo serio, me dice. Y la razón que nunca avanzamos es porque no tenemos madurez. Yo dije, eso duele. Y lo dijo un latino. Y no tenemos esa madurez de ver que cuando algo grande se hace es nuestro para compartir. Porque a veces nos agarra la envidia o la rabia o el sectarianismo con mi grupito, con aquí, que con allá. Y lo que el Señor nos quiere hablar, espero hoy a todos nosotros, es la idea de que la iglesia es del Señor Jesús. Y hay gente de todo tipo de raza, cultura, conceptos y unas cosas media raras que aquí y por allá, pero si Jesús nos centra y nos tiene enfocados en lo que Él quiere, la iglesia puede lograr grandes y hermosas cosas, aún en tiempos difíciles como hoy. Por eso queremos hablar sobre una iglesia cristocéntrica, no una iglesia hermano libre céntrica, o una iglesia pastor céntrica,
o centrado en cualquier cosa que nosotros queramos hablar, pero enfocado en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde viene el gozo y la fuerza y el poder para hacer cosas hermosas en sus fuerzas. Entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a ver un poco sobre la historia. Hay un dicho, y bien dicho: para saber dónde vas, tienes que saber dónde estabas. Es un concepto de decir, la mejor forma de saber el futuro es conocer el pasado. Hay otra frase que venía, si no me equivoco, de Platón, que dijo: los que no conocen la historia están encadenados a repetir los errores de ella. Siendo muy sincero, hablando con latinos, me doy cuenta que no somos mucho de leer muchas veces. Peor en Latinoamérica, en Sudamérica, donde yo vengo, es un poco complicado hacer que gente lea. Fui a una conferencia de ancianos hace un par de años, se veían como 150 ancianos de la iglesia en el sur de Bolivia, y les pregunté a ellos, les dije: hermano, ¿cuántos de ustedes han leído un libro en los últimos 12 meses? ¿Saben cuándo levantaron la mano? Cero. Le dije: oh. Pero está caro, hermano, que es complicado, que esto y que otro. Pero yo digo: ¿pero cómo vamos a aprender? Entonces, bueno, eso ha sido nuestro reto, de ir y predicar, pero también escribir, para que nosotros sepamos de dónde venimos, para saber a dónde vamos y no repetir los errores de antes, para no estar encadenados en sean legalismos o exageraciones o muchos problemas. Entonces vamos a hablar en 3 partes un poco de la historia. Les voy a ser honesto, va a ser imposible llegar a cubrir ni una décima parte lo que uno tiene que saber sobre la historia, pero quizás darle un gusto para decir: yo también puedo ir y leer, investigar y conocer. Hay un sinfín de material. Cuanto más cerca de Estados Unidos hay posibilidades impresionantes de Amazon, de comprar libros, en fin, ustedes entienden. Entonces, para prepararnos, especialmente los que son líderes, eso va para hombres, también para mujeres, y el rol que tenemos para ayudar a que la iglesia madure, para realmente glorificar al Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a comenzar hoy día hablando sobre este tema aquí: Martín Lutero y los calabozos de la Santa Inquisición. Está un poco largo el nombre y un poco duro el tema, y usted no sabe mucho de la Inquisición y cree que no es gran cosa. Bueno, le voy a decir algo que no es gran cosa comparado al coronavirus. Eso no tiene nada contra eso, ¿ok? Esa cosa, eso sí es de tener miedo, de tener terror, de hablar de palabras mayores, ¿ok? Y vamos a primeramente dar un pequeño paseo por la historia de la iglesia para más o menos entender lo que ocurrió desde el tiempo de la iglesia apostólica, que es el tiempo de Pablo y de Pedro, hacia adelante. ¿Qué ocurrió en los últimos 1500 años hasta llegar a Martín Lutero? Y luego hablaremos un poco más de la época después, pero trataremos de englobar eso en unos cuantos minutos nada más, lo cual es imposible, pero vamos a dar el intento, ¿bien? Primero voy a mostrar un gráfico aquí, ¿bien? Este gráfico está muy detallado, hermosamente hecho, como pueden ver. Bueno, no es lo mismo cuando uno puede dibujar en mano, ¿no? Cuando tienes una computadora medio feo, pero más o menos ese es el gráfico que quiero mostrarles, ¿ok? Esto muestra los últimos 1500 años, desde la cruz que comienza ahí a la izquierda y hasta el año 1517, que es el inicio de lo que llamamos la Reforma, o la Gran Reforma, ¿ok? Que fue hace 500 años atrás. Entonces son muchos años, 1500 años. Lo que quiero mostrar es lo siguiente: la parte de arriba, todo lo que está en verde o con el chequeo verde, es la parte de la iglesia ortodoxa, una iglesia bíblica sana que seguía los pasos de la iglesia apostólica original. Pero luego comenzó poco a poco a irse hacia la herejía, que es la parte roja, ¿entienden? Y más o menos hablar de esto, porque hay muchos malos conceptos de la historia de la iglesia. Gente piensa, cuando sale el catolicismo, la única iglesia es la católica y los evangélicos son los raros. Pero en realidad está al revés, está invertida la cosa. La iglesia original, ustedes leen a Pedro, a Pablo, a Juan, y después leen los primeros cristianos, hasta la época de los años 300, hubo un tiempo de mucha persecución. La iglesia era sumamente fuerte, sumamente bíblica, y nos harían a nosotros todos parecer niños en la fe, con su ejemplo, su dedicación, estar dispuesto a perder la cabeza por amor a Cristo. Impresionante esta época. Luego entra el año 313, una fecha importante, cuando la iglesia pasa a ser una iglesia perseguida, a ser la iglesia oficial del Imperio Romano. ¿Por qué?
Porque Roma vio que el cristiano que tanto torturaba, en lugar de desaparecer, surgió. Y la iglesia fue tan popular que un nuevo emperador llamado Constantino, lo cual yo no creo que era cristiano ni aquí en la China, pero se hizo pasar por cristiano porque era conveniente políticamente. Y vio que si todo el mundo es cristiano, yo también voy a hacerme cristiano. Vivió su vida como él quería, y el día que finalmente se dio su vida a Cristo fue en su lecho de muerte. Ya te dice mucho sobre el hombre, ¿me entiendes? Y ahora, la iglesia comenzó a ver, pero que el imperio comenzaba a mandar a la iglesia como si la iglesia fuera el peón del imperio, cuando la iglesia pertenece a Cristo y no pertenece a ningún emperador. Entonces siempre hubo esa lucha, y grandes hombres de la fe como Atanasio, como Agustín, se levantaron para defender esto. Ahora, la iglesia entonces estaba bastante bien, tuvieron varios concilios, sacaron muchos libros, mucho material, la Biblia traducida muy bien, muchas cosas hermosas pasaron a pesar de todo esto. Pero luego entramos en el año 400 y 500 a lo que se llama la Edad de las Tinieblas. ¿Okay? Fue una época donde Roma cayó como imperio, invadido por los godos y visigodos del norte. Hubo un caos, anarquía, violencia, y la gente básicamente por 300 años decían, no pensaban en iglesia o en Dios o en imperio, pensaban en qué voy a comer hoy, básicamente. Era una época muy terrible. La iglesia entonces sufrió mucho, y para salir de eso, los propios cristianos de esta época pidieron a un hombre que ellos consideraban un gran hombre de Dios, un monje. Habían surgido recién monjes, pero no como conocemos hoy. Eran hombres, yo realmente creo, hombres de Dios, sanos, y pidieron a un hombre, por favor, levántate y ayúdanos a consolidar otra vez la paz y el orden, y no un imperio necesariamente cristiano, pero volver otra vez a tener seguridad, policía, militar, fronteras, cosas así, que no había existido por 300 años. Y entonces se levantó un hombre, y él luego fue conocido como el primer papa de la iglesia. Ahora, él no quería hacerlo, él se rehusó, no le gustaba, pero más tarde comenzaron a subir otros hombres que decían, wow, mira que yo puedo ser el líder de la iglesia mundial y también tener el rol de emperador. Y de ahí comenzamos a ver la corrupción de gente comenzando a pagar dinero para entrarse a puestos que ya comenzaron a surgir, de cardenal, que de sacerdote, que de esto, que otro, y muchos no les importaba la Biblia, no les importaba a Dios, les importaba lucrar. Y esto comenzó más o menos en los años 800, 900, año 1000 la iglesia está peligrando bastante. Ahí lo pueden ver, esa línea comienza a acercarse a dónde, a la parte de la herejía. ¿Entiende? Como visualmente comienza a perder su esencia. Y muchos grupos comienzan a surgir desde el año 1000 hasta 1500 diciendo, ya basta. Esto ya no parece la iglesia de Cristo. Ya comienzan a hablar de que María, la Madre de Dios, que fue tal, un montón de cosas sobre eso. Comienzan a surgir también la idea de salvación por obras, lo que luego se conoce como los 7 sacramentos. Pero los 7 sacramentos fueron recién escritos en el año 1100. Entonces no es un concepto antiguo, es muy nuevo. La iglesia católica, como tú y yo lo conocemos hoy, ha estado en constante evolución durante los últimos 1000 años. ¿Okay? Y la iglesia, antes de eso, era una iglesia muy similar a la que nosotros tenemos. Muy similar en muchas formas. Tienes que entender eso. Que ellos lo corrompieron por amor al dinero. A muchos líderes en particular. La gente buscaba a Dios, pero sus líderes le arrastraron hacia buscar dinero y muchas otras, y buscar poder. Bien. Ahora, después de esto surge una época de un pequeño avivamiento con Francisco de Asís, por ejemplo, que ha sido muy mal entendido en la iglesia católica. Le tienen que el de los pájaros, que la poesía, pura mentira. Lean la historia ustedes mismos, está en el libro de Héroes, un tremendo hombre de Dios en una época muy oscura. Pero fue escuchado y luego fue enterrado y se olvidaron de él. Y la iglesia siguió su camino hacia la perdición en cuanto a la iglesia humana. Y la iglesia, por eso muchos dijeron, la iglesia comenzó a surgir, gente salir de ahí, de la corrupción, y decir, busquemos a Dios, volvamos a Dios, por eso están las flechas volviendo. Pero en el año 1215 es el año más oscuro, es cuando Francisco de Asís ya estaba viejito, es cuando la iglesia comienza a oficialmente tornarse en hereje. Los 7 sacramentos son oficialmente aceptados. Las cruzadas contra el pueblo, una larga historia, comienza. Todo el que no concordaba con la iglesia podía ser asesinado por ejércitos del imperio. Entonces, cristianos
como tú y yo, matados por la propia iglesia. Todo se volvió muy confuso. Y también surgió oficialmente la Santa Inquisición, la que vamos a hablar ahora en más detalle. Bien, entonces la iglesia pasa oficialmente a herejes por los 7 sacramentos que enseñan. Salvación por obras. Estos 7 puntos te llevan al cielo. La gracia de Dios dada por la iglesia a la humanidad mediante los 7 sacramentos. Eso no es gracia, eso es obras. Eso es mentira, eso es herejía. Y entonces la iglesia entró en una oscuridad terrible. Fue entonces que muchos grupos comenzaron a salir, hasta que finalmente tenemos la gran rotura en el año 1517 con Martín Lutero y la Gran Reforma. ¿Okay? Y ahí la iglesia tuvo que romper y volver al origen de la iglesia apostólica. Y ellos tienen que entender, la iglesia siempre, porque en este mundo el rey es Satanás. Muchos dicen, Dios es rey. Bueno, Él ha dado potestad a que Él haga lo que Él quiere en esta tierra por ahora. ¿Por qué? Porque Jesús le ofreció ¿qué cosa? Todos los reinos de la tierra. ¿Y por qué Jesús no le dijo, pero son míos? No me los puede ofrecer. No le dijo eso. Le admitió, sí. Tú ahorita tienes potestad. Entonces Él manda. Y la iglesia por naturaleza, ¿qué está haciendo? Cada vez se va hacia herejía. Cada vez se va a desunidad. Cada vez se lleva a amor al dinero, al poder, a las envidias, a las peleas, a los problemas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que en la iglesia hay tantos problemas? No, hay una batalla espiritual. Porque Satanás quiere destruir, descoyuntar y callar a la iglesia en cada época. Y nuestro rol, siempre vamos a hablar esto en el segundo tema, es volver al origen de la iglesia apostólica, la iglesia de Jesús, la iglesia apostólica, no romana apostólica, no pierdan eso, no tiene nada que ver. Apostólica es apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, esa es la iglesia apostólica, volver a la pureza de eso. ¿Y quién era el centro ahí? Cristo. No era el pastor, no era la metodología, no era la reunión, no era el horario, no era hasta, siendo muy sinceros, las doctrinas secundarias, era Jesús. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. ¿Okay? Entonces, esto dejamos para más adelante para no sobrecargar eso. Pero bueno, le dimos la historia de la iglesia en 5 minutos. Si te perdiste, bueno, hay que dar un módulo entero, un tema entero para solamente esa parte. Pero la iglesia sufrió. Pero quiero darles algo. El versículo que escogimos para hacer como el lema es el que está adelante de sus panfletos que recibieron, ¿verdad? Y no sé en qué versión se escribió, porque a veces yo uso la Reina Valera y también uso la Nueva Traducción Viviente, pero me gusta una frase que dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Hablando quién? Cristo. Jesús. Yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán contra ella. Es una frase muy interesante con doble interpretación. Significa que el infierno, las huestes demoníacas, no podrán destruirla, aplastarla o callarla. Pero también significa que la iglesia puede entrar a lugares más oscuros y todavía brillar. Que las puertas del infierno no pueden callarla. Tiene doble significado esa frase, que es muy bello ese versículo para mí. Pero la promesa está ahí, la iglesia jamás ha sucumbido y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, esta es mía. Y no pertenece a ningún papa, ni a un hombre, ni a un libro de doctrina. Pertenece al Señor Jesucristo. Y Él está vivo. Y eso cambia todo. Entonces, ahora, quiero hablar ahorita de Martín Lutero. Unas épocas más radicales, caóticas, impresionante en la historia de la iglesia es Martín Lutero. Y me gustaría pasar mucho tiempo hablando sobre él. Vamos a hablar brevemente de él, pero es una historia que me fascina. ¿Sabían ustedes que la persona más biografiada en la historia humana es Martín Lutero? Más que Jesús. La razón es sencilla, porque sobre Jesús tenemos los 4 evangelios y mucha gente dice, ya está hecho perfectamente, no me meto. Si no hubiera hecho eso, hubiera más sobre Jesús, obviamente. Pero de la gente que no son Jesús, Martín Lutero es la persona más biografiada en la historia humana. ¿Qué tal eso? La historia es fascinante. Pero ¿cómo llegamos ahí? Y mucho tiene que ver con la Santa Inquisición y las crueldades, barbaridades y herejías de la Iglesia Católica Romana de este tiempo. Y vamos entonces a tratar de meternos a esta época porque me acuerdo que yo fui estudiante en la Escuela Bíblica de Maus, que es por Iowa, y me gradué en teología y todo eso, y tuve profesores de historia de la Iglesia. Tuve 2 en realidad. Pero me acuerdo muy bien que hablaban sobre el tema de la Inquisición como si fuera algo extra.
te hablaban como 5 minutos en una clase y ya pasó de largo. Pero bueno, cuando me tocó a mí enseñar en la escuela bíblica, en facultades, en diversas partes, siempre me gusta actualizar un poco más, profundizar un poco más. Y yo dije, ¿qué es eso de la Inquisición? Voy a estudiar un poco más, voy a ver la realidad. Y lo que me pasó me sorprendió, hermanos, a tal nivel, me tocó tan duro que lo investigué a fondo. Decidí leer autores ateos, autores católicos y autores cristianos, con el deseo de ser como buen periodista y no dejarme llevar, porque hay mucha exageración. El católico, no fue gran cosa. ¿Será? Y el ateo, un poco más centrado, sin interesarse tanto en el lado religioso, un poco más de números, me gustó. Y también el lado del cristiano evangélico, que algunos que han hablado dicen, es la peor cosa de la historia humana, y lo explotan. Yo digo, ¿dónde está en el medio la realidad? A pesar de las exageraciones, es terrible. Cuando yo les cuente la Inquisición, van a darse cuenta que Adolfo Hitler parece un bebé comparado a estos hombres. Y lo peor de todo fue que Hitler lo hizo con la motivación de la evolución darwiniana. Uno entiende por qué lo hizo. La Iglesia Católica Romana lo hizo, dizque, para la gloria de Dios. Y dices, ¿qué? Tienes doble razón para decir que esto fue la peor época y la hoja más negra quizás en la historia humana. Y muchos cristianos no lo conocen porque hay un dicho antiguo que dice, el victorioso escribe la historia. Y los católicos fueron victoriosos y han borrado todo para que no te enteres. Bueno, pero lo lindo es que ellos también dejaron registros tan exactos sobre cómo lo hacían, qué hacían, que lo tienen todo en el Vaticano. Del material expuesto se estima que un 20% ha sido soltado a la luz. Y solo con ese 20% es de las cosas más oscuras jamás vistas. Entonces esto realmente sucedió, y como a nivel periodístico algo así, lo que yo traté de hacer es capturar eso dentro de un libro, y eso fue lo que llegó a ser Confesiones de un Inquisidor, y todo eso vamos a hablar más adelante, mi esposa, más bien, pero ese libro fue lo que trató de capturar eso, y gracias a Dios el libro ha sido un bestseller internacional y hemos podido ser leídos por muchas personas, más no cristianas que cristianas todavía, lo cual es muy especial para nosotros, pero porque el mundo tiene que saber. Lo que pasó a mí era eso, cuando yo supe lo que hacían, por qué lo hacían, a qué nivel de barbaridad llegaron, yo dije, el mundo tiene que saber para que esto no pase otra vez. Igual que hablan con el holocausto, dicen, remember, acuérdate, para que no pase otra vez. Y hay gente hoy día hablando, el holocausto no ocurrió. Más de 100 años, ni eso, y ya están hablando de que no existió. Imagínate cómo la gente se olvida de la maldad humana. Bueno, entremos entonces a hablar sobre la Santa Inquisición, sus inicios, quiénes eran los que perseguían y luego el proceso, ¿ok? Sus inicios. Primeramente ocurrió en España. Algunos conocen la Inquisición como la Inquisición española. Comenzó en España, pero no terminó en España. Entonces, es una mentira que nos atrapa para decir, no solamente fue en España. No, mentira. Llegó a todo el mundo de la Iglesia Católica Romana, incluyendo teniendo sedes en Ciudad de México, Cartagena en las Indias, Colombia y Lima, Perú. ¿Ok? Y arrasó en todas esas épocas. La Santa Inquisición comenzó en los años 1100 y no fue oficialmente cerrado hasta 1860. ¿Ok? Entonces, unos 800 años de tiempo que esto perduró. ¿Ok? Ahora, comenzó en España. Y en España lo que pasaba es que había gente muy ambiciosa, como en todo lugar hay, que comenzaba a ver que en España mucha gente que surgía hasta lo más alto de la política eran judíos. Los judíos han sido bendecidos por Dios, no por mérito propio, pero por gracia, para poder, donde sea que van, ganan mucha plata y les va muy bien y suben a niveles muy altos de política, de dinero, de todo eso, ¿ok? Y usted puede verse en cualquier parte casi del mundo, ¿ok? Y entonces había muchos políticos arriba y los otros españoles decían, estos no son españoles, no son católicos, y ellos se llevan el lugar y yo no, pero basta. Entonces comenzaron a mover las cosas para encontrar cómo deshacerse de ellos. En medio de muchas diversas opciones, una llegó a que finalmente
le dijeron todos los judíos tienen que convertirse al catolicismo, seguir las normas y entonces pueden seguir, pensando que ellos decían, no se puede, ok, fuera del país. Y los judíos muy astutos dijeron, ok, nos convertimos, nos bautizamos, hacemos todo, vamos a la misa, hacemos todo lo que nos piden, y el siguiente fin de semana, el sábado, vuelta con el judaísmo. Y decían, hombre, pero asuntos, ¿no? Entonces agarraron y dijeron, ok, ustedes son falsos conversos. O la palabra que usamos, inconverso, viene de eso. Ahí viene la palabra inconverso, falso converso. ¿Ok? Y entonces dijeron, fuera de aquí, se van. Y entonces sacaron una ley que le dieron 30 días para salir del país, todos los judíos, 30 días. Y no podían llevar nada, menos una sola maleta, más o menos. Imagínense, gente rica, adinerada, con mansiones, con cuántas cosas. Y no era como transferir a tu cuenta de banco en Suiza, ¿no? No había tal cosa. Esto es año 1100. No existía. Entonces era un robo total. Llegaban a los barcos para salir. ¿Saben lo que pasó? Los soldados les robaron todo lo que les sobraba. Violaron a las mujeres y le pusieron el barco con la camisa nada más. Fue una de las épocas más tristes en la historia judía. Y tuvieron que correr de España, lo cual había sido santuario para el judío antes. Se convirtió en el peor enemigo. ¿Por qué? Por amor al poder. Ahora España, pero decía, pero mira, cuántas casas, mansiones, dinero, posiciones. Uy, entre los ricos se comenzaban a dividir los puestos, las casas, las cosas, y les fue muy bien. Y cuando se acabó dijeron, oye, que estaba muy lindo y no estaba tan difícil, ¿no? ¿Por qué no sacamos una ley diciendo que toda persona judía que no se ha ido, vamos a encontrarles y vamos a sacarles todo? Ok, lo hicieron. Luego cuando se acabaron ellos, comenzaron a buscar cualquier persona que tenga cualquier parentela judía. Le agarramos, le matamos y le quitamos sus cosas. Uy, está linda esa cosa. Entonces comenzaron a cavar los huesos de muertos judíos, sus parientes, arrestarles y muchos matarles, robarles todo. Y entonces dijeron, esta cosa está muy buena. España encontró mucho dinero para la tesorería del rey y la reina, ¿verdad? Y entonces, cuando hay mucha plata, también uno gasta mucha plata y comenzó a tener un apetito a más y no había más judíos, no había más parientes de judíos. Entonces, esto comenzó ya lo que llamamos la Inquisición. Y comenzaron a decir, busquemos a más personas para quitarle su dinero y su propiedad. Claro, al pueblo no decían esto. Lo llamaban la Santa Inquisición, fue creada para sacar a los herejes, sacar a las personas que no deberían estar. Y eso justamente, antes de esto, no vamos a saltar eso. Entonces comenzaron a buscar a más personas a quien sacar y otro enemigo muy obvio era el musulmán. El musulmán había invadido España y lo había tomado por mucho tiempo. Luego hubo lo que llaman la reconquista, para retomar España, sacar a ellos. Y los musulmanes en España se llamaban moros. ¿Ok? Entonces ellos habían sido cada vez más al sur, por Sevilla y por todo eso. Y comenzaron a sacarles. Y entonces los musulmanes que quedaban también les comenzaban a hacer la Inquisición para sacar la información. Si tú eres musulmán, torturarte y arrestarte o matarte, pero todo lo que tú tenías, ¿dónde iba siempre? Al gobierno. Entonces era muy enriquecedor, pero para poder no tener una revuelta de la sociedad, también tenían que respaldarse fuertemente de la iglesia. Algo interesante de este tiempo es que la iglesia y el gobierno eran casi inseparables. ¿Cuántos países sudamericanos hasta hoy en día incluyen en la ley que la religión oficial es la iglesia católica? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre fue. La iglesia y el gobierno eran ¿cómo dicen? Uña y mugre. Vamos a ver por ahí, ¿no? Eran juntos en todo. Entonces la iglesia escondía y daba razones sanas para algo tan bárbaro que estaban haciendo. Decían, estamos limpiando a los herejes y purificando la línea de la iglesia católica romana. También había otro argumento diciendo más o menos, y era la idea también en las cruzadas, era esto: para que Cristo vuelva a la tierra, todo el mundo tiene que ser cristiano. ¿Ok? Y eso es una doctrina que ellos tenían de que, un poco como tipo amilenialista al antiguo. ¿Ok? La idea era cuando todo el mundo, su
sucumba al cristianismo, y sea por invasión como las cruzadas, o por matar a los que no son de verdad, y la raza quede pura, pero no la raza pero raza católica de la religión, entonces Jesús volverá a la tierra. Doctrina muy falsa, muy mala, muy desviada, pero la gente tampoco sabía, la Biblia no se podía leer. ¿Okay? Vamos a hablar un poco más de eso un ratito. Entonces, a España le va muy bien, y entonces en Roma comienza el Papa a decir, hombre, que esta cosa está muy lucrativa. Hay mucho potencial. La gente no se ha espantado porque supuestamente es cristiano el concepto de librar a la iglesia mediante este monto. Entonces el Papa Inocencio III, qué lindo nombre, ¿no? Papa Inocencio III. En el año 1215 hay la famosa concilio, el cuarto concilio de Letrán. Es un concilio con la iglesia oficialmente torna de ortodoxo a hereje. Ese es el año que, como le dije, entran los 7 sacramentos, las cruzadas contra el pueblo y muchas otras cosas, y la Santa Inquisición es oficialmente aceptado como el oficio de la Santa Inquisición. Ese es el nombre completo que le dan. ¿Ok? Y lo que hacen es dar autorización a un grupo de monjes, que ellos tienen el trabajo de encontrar a herejes, a hacer lo que ellos les plazca para encontrar los pecados y entonces ponerles a muerte, en el peor de los casos, avalado por el imperio y los soldados. ¿Ok? Pues siempre estamos juntos. ¿Ok? Entonces, esto inicia con la frase que él dice: cualquiera que intente tener una idea personal de Dios que contradiga el dogma de la iglesia debe ser quemado sin misericordia. Ojo, esa frase es terrible. Cualquiera que tenga una idea personal, el pecado no tiene que ser físico, netamente mental. Si solamente piensas algo diferente a la dogma, ¿qué es dogma? Enseñanza católica. En otras palabras, cualquier cosa que cualquier papa o cualquier libro católico ha enseñado como doctrina, lo cual no son pocas cosas, que son cientos de cosas que ellos creían. Si tú no crees ninguna sola de esas, no crees y no guardas, digamos, comer pescado el viernes y un montón de cosas así, te pueden quemar en vivo. Imagínense usted, el pecado mental y para limpiar a todos, quemado en vivo. Horrible. ¿Quiénes eran los herejes? Bueno, como dije, los judíos eran un grupo, pero los judíos también eran muy astutos y comenzaron a irse a lugares muy lejanos para escaparse, como Rusia, entre otros lugares. Los musulmanes también no habían tantos, y comenzaron a ver que obviamente el peor enemigo de la iglesia era el protestante. Era la persona que no coincidía doctrinalmente con la iglesia y estaba buscando una relación personal con Dios. Y habían incontables de esos. ¿Ustedes creen que Martín Lutero fue el primer evangélico de esa época? No. Él fue el que le dio voz a un movimiento que era un surgir de una ola tan grande, pero que cada vez que se levantaba, les mataban. Lo que no tenían era un vocero, pero habían incontables personas que estaban buscando al Señor. Y la iglesia había hecho, sabiendo que ese movimiento crecía tan grande, había hecho ilegal la Biblia. Imagínense usted, una iglesia basada en la Biblia, que si te encontraban con la Biblia te mataban. ¿Qué tal esta, no? Este era el libro prohibido número 1. Si tú tenías Biblia, inmediatamente ibas a la Inquisición. Punto final. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que enseñaban contradecía la palabra de Dios. Y si tú lo leías, ibas a ver y conocer la verdad. Entonces, los evangélicos, los protestantes, la iglesia bajo tierra, como también se suele conocer, los prerreformadores, también conocidos, fueron los primeros en ser perseguidos. Y muchos, miles fueron torturados y matados por este movimiento. Y los que duraban hasta el final siempre eran los protestantes, porque otros podían decir: no, me arrepiento, por favor, perdónenme, y podían zafarse un poco. Pero el evangélico iba hasta el final, el cristiano protestante iba hasta el final. Bien, entonces los herejes incluían, como dijimos, judíos, musulmanes, protestantes, homosexuales también, también brujas. Pero algo curioso con brujas es que normalmente no eran personas practicando las artes negras. Normalmente eran chicas bonitas que los monjes querían para ellos. Suena muy triste, muy grosero, pero tenemos que decir las cosas como son.
¿ok? Y después había otro grupo por aquí que por allá, pero con eso era muchísimo trabajo ya suficiente y toda persona atrapada por la Inquisición perdía todo. Toda su familia perdía todo, no solamente la persona. Si tú tenías un cristiano en tu familia, ellos le arrestaban, le tomaban, tú quedabas con tu honra por el piso, tu nombre destruido, tu casa, tu terreno, tu dinero, todo dado ¿a quién? Al gobierno y a la iglesia. Y entre ellos se lo partían y el rico se hacía más rico y el pobre se hacía más pobre. Era un tiempo horripilante para vivir, terrible para vivir, que duró, como dijimos, como 800 años. La cantidad de muertos se estima que por lo menos fue 1.000.000. Y ese número quizás no te suene tan alto, pero toma en cuenta que, por ejemplo, ciudades antiguas rara vez superaban 100.000 habitantes, que la población humana quizás nunca superó 50 millones en esta época. Entonces, y ese número probablemente es bajo. Yo diría que 1.000.000 es el lado bajo, ¿ok? Pero por cada uno muerto habían por lo menos 5 arrestados y puestos en cárcel de por vida o condicionalmente, pero perdían todo. Entonces el número escala y escala y escala. Y también el terror universal, es decir, si yo hablo, digo, pienso algo diferente a lo que la iglesia enseña, me pueden matar. Y el terror y el miedo usaban para manipular a las masas. Imagínate, como hoy día en lugar, imagínate algo si has ido sobre Corea del Norte, es más o menos por esa idea. Que el gobierno dice, si tú hablas contra el gobierno, cualquier cosa, vienen, te meten a su campo de concentración y tú tienes que partir piedras hasta que te mueres. Está pasando hoy día en Corea del Norte. Gente tiene miedo en extremo a pensar diferente. Imagínate no solamente un país, pero todo Europa, todo un mundo de personas y luego el nuevo mundo, también conquistado por esta barbaridad. Gente vivía en terror absoluto. Funcionaba así. La Inquisición tenía su grupo de personas que tenían el oficio de la Santa Inquisición. Monjes venían en grupo, pueblo por pueblo, sin dar ningún aviso previo. No había WhatsApp, ni había nada para avisar. Ellos llegaban, veas por tu ventana, solían llegar en la noche, porque ellos vestían de capuchas negros hasta el piso, todo negro. Llegaban y eran básicamente la muerte andante. Llegaban a la ciudad y llamaban un concilio a la medianoche, una reunión a la medianoche muchas veces. Todos tenían que venir. Si no venías, te mataban. Digamos, si no venías, ya era como, oh, ese tipo está para el calabozo. Pero ahí le agarraban a toda la gente, hacían una prédica. No era con alabanza y aleluya, no. Era sombrío, era oscuro, eran como tipo antiguo, fuego artificial a la antigua, tenían sus fuegos y quemaban cosas y ardían como para causar un espectáculo y hablaban sobre el infierno y muchas otras cosas y decían a las personas, si tú no te arrepientes de ser un hereje, entonces hay consecuencias para ti, pero nosotros somos tan misericordiosos y tan buenos que si tú te presentas hoy voluntariamente a nosotros diciendo que tú tienes un pecado oculto de alguna forma u otra, o si conoces a alguien que tiene un pecado, que no está haciendo las cosas bien, tú le puedes entregar y tienes 30 días para presentarte o presentarles a ellos. 30 días de misericordia. Y pues mucha gente caía por la trampa y decía, bueno, se van a entregar de una a otra, mejor me entrego. O sencillamente, si no te caía bien tu vecina, la entregabas de bruja. Y literalmente funcionaba. Si yo la vi comiendo carne un día viernes, al calabozo. Y ahí el número crecía en el calabozo. El castillo de la ciudad, abajo siempre habían, los calabozos eran prisiones. Y ahí estaba la gente amontonada, grupos y grupos, entraban y entraban y entraban. Y entonces comenzaba el proceso de la tortura. Habían 5 niveles de tortura, ¿ok? Si pasamos a la siguiente. En los calabozos. 30 días después, tenían 5 niveles de tortura. Los únicos que llegaban hasta el final tendían a ser cristianos evangélicos. ¿Ok? Y estas personas entonces estaban ahí y les decían, mira, y usaban mucha psicología. ¿Sabían ustedes que la mayoría del concepto de tortura, los artefactos de tortura, el concepto de psicología, lo que hablan en inglés de good cop, bad cop, todo eso originó en la Santa Inquisición? ¿Okay? Esos son conceptos muy diabólicos y muy estudiados y tenían libros y libros y libros pasanteando cómo podían manipular a la gente, hacer lo que ellos querían. ¿Okay? Y hay mucha gente que entraba
que no eran inocentes. Pero le decían, primeramente, nadie sabía cuál era su crimen. Nunca te decían por qué estabas ahí. Y siempre te hacían sentir que era mucho peor de lo que tú podías imaginar. Y que habían serias consecuencias. Entonces gente le decía, ok, si tú, primeramente, dame a 5 herejes más. Me das a 5 más y tú caminas libre. 5 más. Y muchos decían, ok. Y entraban los 5, tú te quedabas. Mentira. No había salida. Entrabas, no había salida. Por eso nadie sabía qué pasaba en la misión. Porque la gente que salía, o salía muerto, o salía diciendo, si tú hablas algo, te encontramos y te matamos. Entonces, el terror era total. No había información. Hoy sabemos más que esas épocas sabían sobre la Inquisición. Y entonces, esta persona era traída adentro y le decía, ok, si tú confiesas tus pecados, pero todos tus pecados, te tendremos misericordia. ¿Decías algo? Decíamos, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Y te autoinculpabas. Cosas que ni hacías, pensando que por hablar más te salvabas, pero en realidad te hacías peor la cosa. Y entonces te mostraban los artefactos de tortura. Formas para romper, cortar, jalar, todo lo que puedas imaginar. Te mostraban una mesa. Y la mayoría de gente, literalmente, se orinaba. Gritaban, lloraban, como sea, para salvarse de ahí. Y entonces la gente que pedía perdón y esto y otro, pasaban por un proceso de tortura, pero solamente hasta el primer nivel. Pero el primer nivel aún era terrible. Te sacaban las uñas, te cortaban esto, te colgaban. Un detalle interesante. No había una sola persona, niño, mujer, hombre o mayor, que no fuese violado por los monjes. Es un dato que tienen que tomar en cuenta. Entonces, el concepto de cuán santo y sagrado y tan hermoso, estos hombres no eran solamente inmorales. Ellos mataban a homosexuales siendo ellos homosexuales. Dense cuenta. Y pedófilos más. Terribles cosas que están ahí escritos, que puedes demostrarlo. Y gente sufría terriblemente. Ahora, las personas que salían diciendo, por favor, perdónenme que esto y que otro, admitían, eran puestos en cárcel y luego libertad condicional, y les ponían sobre su ropa una cruz amarilla. Muy similar a lo que los nazis hicieron con los judíos. Quizás de ahí sacaron la idea de la estrella Jude. Es muy posible. Y salían en libertad condicional, que si tú hablas de esto o cometes otra vez un pecado, vuelves y ahora mueres. Por eso mantenían el silencio mediante el terror, mediante el miedo. Las personas que seguían hasta el final les causaban unas torturas impresionantes. Aquí hay un pequeño corto para dar una idea de algunas de las formas que les torturaban. Entrabas allá adentro, lleno de clavos, que no puedas dormir. Presa regulable para aplastar cráneos. Todos creados por monjes, por su casa. Otro de tortura, no tienen que visualizar mucho para saber qué hace eso. Te tiraban sobre eso con clavos en los palos, con caballos a veces te tiraban también. Porque el hereje, para que no puedas dormir, te tenían con insomnio por semanas. Puedes despedazar también con caballos para desconectarte. Una de Judas, puesto en los lugares privados de hombres y mujeres, y causaba dolor y hemorragia terrible. El desafío del inquisidor, y lo quiero perfeccionar, era cómo torturarte al nivel más sádico y duro y difícil para que quieras darte por vencido, pero sin matarte. No querían matarte, porque la muerte era otro acto especial que era muy importante para ellos, para que todo el público lo vea. Vamos a pasar a eso ahora. Se llamaban el auto de fe. ¿Okay? En el auto de fe había un día que todo el mundo tenía que venir a la plaza principal. Cuando tú vayas algún día a cualquier plaza en México o cualquier plaza, especialmente en Europa, ten por cierto que esto ocurrió en cada plaza europea, en algún momento y probablemente varias veces al año. ¿Okay? El auto de fe
era un proceso de que todas las personas eran traídas y todo el mundo tenía que venir y escuchar un sermón sobre el pecado, que la herejía, que esto, que otro. Y después, los que habían arrepentidose tenían vestiduras que tenían que usar el resto de su vida, que podían ir condicionalmente libres, pero sin poder hablar, sin poder pecar otra vez. Luego había las personas vestidas de negro que iban a morir, pero que en el último momento se habían arrepentido, pero iban a quemarse. Entonces ellos eran un acto de fe, auto de fe. Estaban expresando mediante su muerte su petición de perdón. Y entonces iban a ir eventualmente al purgatorio y al cielo, pero a duras penas. Esto era la idea. Y después había los que estaban totalmente desnudos, los que tenían y todo tipo de cosas que puedan imaginarse, descoyuntados, que no podían pararse, en fin, siguiendo con los detalles. Hay unos niños por aquí, mejor no entro en todos los detalles, pero cosas que no se deberían ni decir, apenas ni adultos, ¿ok? Le hacían a estas personas y llegaban muchos con la lengua cortada para que no hablen tan bien, y después ellos fueran atados con cadenas a unas estacas y quemados en público. Imagínense ver a alguien morir, y no uno, pero normalmente eran por lo menos varias docenas, quemándose, incinerándose en público. Y la idea de la iglesia es decir, mira, si te atreves a pensar diferente a lo que nosotros exigimos, te vamos a quemar en vivo. Y aquí terminas. Ese era el poder de la Iglesia Católica Romana en esta época. Ahora, me gustaría entrar en mucho más detalle, pero esto nos lleva al siguiente tema. Algo muy breve ahorita, una historia que me fascina y les animo a investigarlo, es que cuando hablamos de Martín Lutero, después de la Inquisición, entendemos por qué era tan difícil lo que hizo. Y tan difícil que una persona tenga una Biblia, y que había cristianos que iban de lugar en lugar con pequeños versículos pasándolo a otro, sabiendo que estaban realmente en una forma material pasando muerte a la gente. Si tú recibías esto, morías. Pero si tú creías en eso, tenías vida. Era jugar con la muerte. Era tan peligroso. Cuando Martín Lutero escribió las 95 tesis y las puso sobre la pared de Wittenberg en la iglesia ahí, él no sabía lo que estaba haciendo. Él pensaba, yo soy un monje muy al norte de Alemania, soy un don nadie, a nadie le va a importar. Pero un amigo suyo quedó tan conmovido que los agarró, los imprimió, los mandó por todo el mundo. Y para el mes estaba en la mesa del Papa. Y Martín Lutero estaba en graves problemas. Y lo que se esperaba es que él, que por favor, que no entendía, que no estaba tan seguro, que esto, que otro. Porque atacó directamente el purgatorio, venta de indulgencias, algo para sacar más plata a la gente, vendiendo entradas al cielo, por favor. Y todo eso, y él no se retractó. Y yo me voy a parar y voy a hablar aún más fuerte. Pocos años más tarde, 4 años, se encontró en un concilio llamado el Concilio de Worms, sur de Alemania. Ahí estaban los inquisidores. Lo que muchos no saben era eso. Ellos estaban ahí. Y ellos estaban esperando de que Martín Lutero diga o algo, haga algo incriminatorio, que la gente lo abuchee, lo agarraban, le torturaban y le quemaban en público, y se acabó la cucaracha que era Martín Lutero. Pero no pasó. Y el pequeño monje gordito de Alemania, que pensaban que era un don nadie, terminó siendo un vocero de un movimiento imparable, lo que se llama la Reforma. Dentro de 10 años, en cada país europeo existían iglesias y movimientos protestantes. Tan fuerte que la iglesia comenzó a tener miedo. Países comenzaron a separarse como Alemania, Suiza, eventualmente Inglaterra y Francia, y decir no, queremos independencia, queremos pensar por nuestra propia cuenta, y a nivel político, religioso, económico, en muchas otras formas, ¿ok? En muchas otras formas, pero todo comenzó con la valentía de un hombre que se puso en juego su vida y la vida de sus padres, sus hermanos, sus amigos, porque si le mataban a él, le mataban a todos. Le agarraban a él y le quitaban todo a todos. Y había pasado antes con Van Hus, con William Tyndale, con muchos otros grandes hombres de fe que habían sido aplastados y olvidados. Y entonces Martín Lutero, ¿pero qué es lo que pasó? Él encontró algo que valía más que la propia vida. Y él, cuando lo leyó, increíblemente, el momento que finalmente lo leyó era cuando él había ya estado de monje por 20 años y pudo estudiar teología. Y cuando estaba saliendo con su doctorado en teología, imagínense, recién por primera vez leyó la Biblia.
Porque la Biblia era ilegal solamente para la élite de la élite. Y él, cuando leyó la palabra de Dios, y el año antes de la reforma pudo leerlo en el original, en el griego, y lo leyó. Y dijo, el mundo tiene que saber lo que he encontrado. Porque la vida de Martín Lutero era una vida de luchar por encontrar la gracia. Luchar por encontrar la salvación. Y mostramos esa imagen, que él pensaba que Dios era un Dios enojado y alejado. No entendía el amor de Dios. Esta negrura, la Inquisición, la cruzada, la política, la avaricia, tanto le había trastornado que no entendía que Dios no era como le habían pintado. Él dio un viaje a Roma pensando encontrar respuestas. Y lo que encontró era que ahí estaba la cuna de la maldad, de la inmoralidad, de la avaricia, de la violencia. Porque la iglesia de Cristo había sido tomada por hombres que querían usar el nombre de Cristo para enriquecerse. Y no piensen que eso no es nuevo, hermanos. Está pasando hoy día también, con otros nombres, en otros lugares. Gente queriendo usar la Biblia para enriquecerse. Entendemos esto muy bien, no es nuevo, pero ellos lo perfeccionaron, eso sí. Y bueno, Martín Lutero entonces finalmente leyó esto un día y dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Toda su vida había pensado que Dios estaba a punto de matarle la siguiente vez que él pecara, y se esforzaba por no pecar. Pensaba que iba a venir un rayo y lo iba a matar, porque en su vida casi le mató un rayo que le hizo ser monje. Y Dios está enojado conmigo, tengo que arreglar mi vida, tengo que trabajar, esforzarme. Y se latigaba, hacía todo tipo de oraciones, esfuerzos. Él dijo un día, si alguien se iba a salvar por ser buen monje, iba a ser yo. Pero jamás era posible, pero iba a ser imposible. Hacía pasar vergüenza a los otros monjes realmente, porque era tan destacado en su esfuerzo, sacrificio físico por honrar a Dios. Y cuando finalmente leyó en la Biblia, mas el justo, el que se levanta y se pone ante Dios y es justificado, ese concepto de Romanos es muy legal. Y delante de un Dios enojado justamente por el pecado humano, y te mira al rostro y te dice, ¿qué has hecho tú para merecer entrar al cielo? No hay nada que puedas decir, jamás, que pueda librarte de él. La paga del pecado es la muerte, punto final, un solo pecado. Y después se leyó, mas el justo, no por las obras, sino por la fe vivirá. Y no saben cómo le levantó el peso, dio su vida a Cristo, por fe, no por obras. Y después dijo, el mundo tiene que saber. Y el mayor esfuerzo de Martín Lutero no fue lo que él habló, las 95 tesis, lo que realmente levantó la reforma son dos palabras: sola escritura. Solamente la palabra de Dios. Y dijo, voy a poner la palabra de Dios en el alemán del Pentepapa. ¿Me entienden? En el alemán de la gente ordinaria, para que lean y sepan y conozcan a Cristo y sean transformados por la palabra de Dios. Y eso también después hicieron en Suiza, William Tyndale en Inglaterra y muchos otros lugares. Darle la Biblia a la gente, y eso fue lo que cambió a la gente. Volver a las Escrituras. Y en el centro de las Escrituras, ¿quién está? Jesús. Eso encontrar la palabra de Dios. Y eso fue lo que derrumbó realmente el poder de la Inquisición de una iglesia sobre todo. Bien, vamos a cortar ahí, hermanos. Hay tiempo para el video. Aquí me estoy pasando, pero dicen hasta la... Bueno, es un pequeño video nada más sobre el tema de la gracia, porque quiero que entendamos eso, que lo hermoso, lo bello de todo lo que la reforma era, es redescubrir el poder del Evangelio, el poder de Cristo, el poder de Él para librar, perdonar, cortar, en un mundo tan lleno de avaricia, de violencia, de tantas cosas malas, hermanos. Si nos llevamos a algo, es esto, que volvamos a la esencia y la pureza de una relación con Jesús. Todo lo otro es esto. Eso es el centro. Mira tus ojos, míralos, brillantes, coloridos, cada uno único, y yo lo creé a cada uno. Yo creé todo, al universo, y a ti, yo te di tu personalidad. Te hice puro,
ese ánimo está muriendo lentamente. Empieza a buscar otras cosas. Para llenar el vacío. Pero nada funciona. Solo va a seguir la muerte y nos separan más y más. ¿Qué está buscando? No quiero que mueras. Yo te creé, no para que sea destruido, pero para que me conozcas. Entonces me hice como tú. Una creación frágil. Fui tentado, pero nunca pequé. Vine para salvarte. Tienes tantos pecados que tienen un precio. Alguien tiene que morir. Tú o yo. Entonces tomé todo tu pecado, cambié mi vida por la tuya y morí en lugar de ti, porque te amo. Entonces, me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para hacerte vivir otra vez. Confía en mí. Te perdoné y te di vida eterna. Te amo. Y yo hice todo esto para tener una relación conmigo. Muy bien ese pequeño corto. Y un detalle para cerrar. Las ideas son las cosas más peligrosas de este mundo. Las ideas cambian todo. Las ideas peligrosas, dañinas, como las que tuvieron en España un día para enriquecerse. Pero la idea de reencontrarse con la idea más valiosa y hermosa del mundo, de que Dios nos ama y nos perdona por Cristo, es algo que quizás no entendemos, es tan extraño todo lo que vemos en este mundo. Pero esa idea transformó a Martín Lutero. Sigue viva la iglesia, cambia este mundo para bien, mientras todo lo destruye, eso le da vida. Hermanos, tenemos ese privilegio de llevar ese mensaje, que nunca nos olvidemos de eso, que nunca nos desviemos de eso, que la iglesia es de Cristo, para enfocarse en Cristo y para glorificar a Cristo, y nosotros somos los embajadores del privilegiado de llevar tal mensaje. Señor, gracias por este tiempo, por los que han llegado, por compartir juntos y que hemos cubierto mucho material histórico, que hay mucho más que quizás no pudimos entender y quizás complejo de poner todas las piezas juntas, pero saben esto, que tu iglesia ha sufrido y ha perdurado toda dificultad, toda prueba, porque nuestro líder, nuestro pontífice, nuestro rey está vivo. Y pronto vendrá por nosotros y queremos, mientras estamos aquí, dar a este mundo este mensaje de salvación. En el nombre de Él pedimos esto. Amén. Hermanos, qué buen tiempo hemos tenido, ¿no es así? Gloria a Dios, porque Dios preserva, Dios cuida y nada se sale del control de Dios, y damos gloria a Dios por eso. Gracias, Christopher, por este tiempo. Hermanos, brevemente, ¿tienen preguntas de esto? Yo sí. Apúntenlas, pásanoslas, porque va a haber un tiempo. Si tienen más preguntas de Lutero, más preguntas sobre esa época, más preguntas acerca de la fe, de la Constitución, de algún concilio, pregunta.
y en la forma mejor que pueda, con el tiempo que hay, nuestro hermano Christopher va a poder responder a estas preguntas. Vamos a tener un buen tiempo ahorita para poder platicar, conocernos, descansar, estirar las piernas, platicar. El tiempo es de que tú puedas conocerse más. Vamos a estar aquí al ladito, vamos a tener un lunch, tiempo de comer. Hay unos sandwichitos, no sé qué se hizo ahí, exquisito. Y bueno, fuera que fueran como las tortas del Chavo, de esas sabrosas. Vamos a estar aquí, agarren lo que gusten. Los baños, para los que no saben, acá en este lado hay 2, de ese lado hay otros 2 y abajo hay otros 2, ¿ok? Entonces estamos despedidos por este tiempo. Vamos a hacer una breve oración por los alimentos, pasamos y después regresamos aquí. Señor, bendice, así como tu palabra nos cae, nos refresca y nos alimenta. Queremos que estos alimentos nos refresquen y nos den fuerza. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, aquí a la vida. Pueden salir por esta puerta. Dude, yeah.